primero vamos a pasar a ver la definición y algunos aspectos generales. Es un procedimiento basado en la evidencia muestral y en la teoría de probabilidad, que se emplea para determinar si la hipótesis es un enunciado racional y no debe rechazarse, o si es irracional y debe ser rechazado. Es importante aquí en este párrafo recordar que es un procedimiento basado en la evidencia muestral y lógicamente en la teoría de probabilidad. En un trabajo de investigación se plantean siempre dos hipótesis y estas son mutuamente excluyentes: la hipótesis nula y la hipótesis alternativa o la hipótesis de investigación. Siempre la hipótesis de investigación del investigador siempre está asociada a esta hipótesis alternativa. El análisis estadístico de los datos servirá para determinar si se puede aceptar o no la hipótesis nula, que se designa por H sub 0. Este análisis estadístico de los datos está basado en la evidencia muestral. Cuando se rechaza la hipótesis nula, significa que el factor estudiado ha influido significativamente en los resultados y se acepta la hipótesis alternativa. O simplemente decimos que la hipótesis nula es la que se logra rechazar. En todo trabajo de investigación, el investigador siempre va a plantear rechazar la hipótesis nula. Sin embargo, depende de los datos, del análisis estadístico, de la evidencia muestral para aceptar o rechazar la hipótesis nula. Es importante tener presente que la hipótesis de investigación debe coincidir con la hipótesis alternativa, porque esa es la hipótesis de interés. Si planteamos una hipótesis de investigación que coincida con la hipótesis nula, esto supondría una aplicación incorrecta del razonamiento estadístico. La hipótesis es el elemento que condiciona el diseño de investigación y responde provisionalmente al problema, el cual finalmente es el verdadero motor de la investigación. Finalmente, el propósito de la prueba de hipótesis es determinar si el valor supuesto, ese valor hipotético, debe aceptarse como verosímil en base a la evidencia muestral. Vamos a ver los pasos de la prueba de hipótesis. Hay un paso 1 que tiene que ver con el planteamiento de la hipótesis nula y el planteamiento de la hipótesis alternativa. Existen tres situaciones en las que podemos plantear estas hipótesis. La primera de ellas, estamos hablando para la media muestral, aproximándola a la poblacional. La hipótesis nula nos dice que el promedio que obtenemos en la muestra es igual al promedio de la población. Siempre la hipótesis nula va a estar asociada a un signo de igualdad. Y la hipótesis alternativa es la excluyente. O sea que el promedio de la muestra será diferente al promedio de la población. En este tipo de hipótesis, lo que tratamos nosotros es, si tenemos un total de estudiantes, por ejemplo, de una universidad, y planteamos la hipótesis de interés de que su edad sea diferente, por ejemplo, de 25 años o de 20 años, la hipótesis nula va a plantear que es igual. Y está basada en una muestra que podamos tomar de 30 a 40 alumnos, a los cuales les sometemos a análisis de promedio y planteamos la hipótesis nula de que es igual a la que hemos planteado para la población y la alternativa totalmente la opuesta. Otra forma es que nos interese conocer a nosotros, plantear como hipótesis de interés de que la edad será mayor que un determinado valor. Y la hipótesis nula, que es la excluyente, será que es menor o igual. La hipótesis nula siempre va condicionada por un signo igual. Y la tercera forma es la opuesta a esta, que nos interese saber si la edad es menor, ¿no? Y la hipótesis nula será también totalmente excluyente. Entonces, esto también se va a dar para las proporciones, aunque no estamos aquí analizando proporciones, pero también del mismo lado, ¿no? Una proporción de una muestra es igual a la proporción de la población, la hipótesis nula es la inversa. Tenemos el segundo caso y el caso final muy parecido al que estábamos evaluando. El paso 2. O sea, el paso 1 consiste en el planteamiento de la hipótesis nula y alternativa. Tenemos que escoger cualquiera de lo que hemos seleccionado. En el paso 2 vamos a elegir el nivel de significancia, que es alfa.
Lo definimos así como la máxima cantidad de error que estamos dispuestos a aceptar para dar como válida la hipótesis del investigador. En los sistemas biológicos siempre trabajaremos con un alfa igual a 0.05 o en su forma de porcentual del 5%. Entonces, siempre vamos a tener que alfa es igual a 0.05. El paso 3 es determinar la zona de aceptación y de rechazo de la hipótesis nula. Miren, aquí tenemos la curva de distribución normal y esta curvita, esta gráfica está asociada a la forma de plantear esta primera hipótesis. Y ¿quién determina qué áreas se sombrean hacia las colas? Porque es el cuerpo y las colas, lo va a determinar la hipótesis alternativa. Por ejemplo, en este caso, cuando es diferente, decimos que es de dos colas. A cada lado vamos a tener un valor, por ejemplo 0.025, 0.025 o lo que es equivalente al 2%, 2.5% aquí, 2.5% aquí, lo cual queda al 95% hacia adentro. Estos están enmarcados por unos valores Z, que más adelante vamos a entender qué son. Justo en este nivel el valor Z tiene menos 1.96 de valor y el valor Z más 1.96, una curva de distribución normal con una media de 0 y una desviación estándar de 1. En el segundo caso, es la hipótesis alternativa la que da el sentido de la curva que vamos a sombrear, del pico que vamos a sombrear. En este caso es mayor, la sombreamos aquí y vemos que aquí ya el área no es 0.025 sino 0.5. Y esto es lo que se conoce como región de rechazo de la hipótesis nula y región de aceptación. Miren aquí, la función z ya no vale 1.96 sino 1.64. En tabla vamos a ver por qué. Tenemos la siguiente curva con su pico sombreado que guarda relación con la forma de plantear. Con la hipótesis alternativa, es la tercera situación de planteamiento de hipótesis. Tenemos también aquí 0.05, las áreas siempre son positivas y la función de prueba es menos 1.64, entendiendo que el punto medio aquí es 0, para acá se hacen positivos y hacia este lado se hacen negativos. Un paso 4. Determinación de la función pivotal. Bueno, la función pivotal es la fórmula que va a involucrar el análisis de los datos que se obtiene de la muestra. Tenemos una función pivotal para z, justamente para lo que habíamos planteado, para la hipótesis de la media. Y tenemos el promedio de la muestra menos el promedio de la población sobre la varianza que se usa de la población y si no se conoce de la muestra sobre la raíz cuadrada de la muestra. Cuando lógicamente n, esta muestra tomada, sea mayor de 30. Si n lo tomamos menor de 30, tenemos que ya no sigue una distribución z, sino una distribución t. Cuando es ya 30, podemos decir que es muy similar, pero podemos tomarla menor o igual. Son equivalentes las fórmulas, pero acá sigue n-1 grados de libertad. N sigue siendo el número de la muestra. Y cuando es para proporciones siempre usamos la distribución z. Esta es la proporción de una muestra menos la proporción poblacional sobre la raíz cuadrada de p, la probabilidad de que ocurra este evento, menos q sobre n. Seguimos con los pasos de la prueba de hipótesis. El paso 5. El cálculo de la función pivotal, o sea, ejecutar la fórmula que hemos visto. Aquí reemplazamos el valor en la fórmula correcta, la información en la fórmula correcta, la información que nos brindan y obtenemos un valor. Un ejemplo, si deseamos realizar una prueba de hipótesis para la media poblacional de los estudiantes de la USP y planteamos la hipótesis de interés de que la edad es diferente a 25 años, posteriormente cogemos una muestra, unos 40 alumnos, y encontramos que el promedio de su edad es de 22.5 años, con una desviación estándar de 4.5 años. La función pivotal elegida sería esta, porque vamos a comparar un promedio, y además porque n es mayor de 30. Si reemplazamos los valores, tenemos el promedio de la muestra, que es 22.5, menos el promedio de la población, que es lo que estamos planteando, 25, sobre la desviación estándar. En este caso tenemos la desviación estándar muestral y el tamaño de la muestra, que es 40. Obtenemos esta expresión,
el coeficiente, el denominador se convierte en 0.71 después de ejecutar esta operación, lo mismo el numerador en menos 2.5. Finalmente z tiene un valor de menos 3.51. Entonces, el cálculo de la función pivotal fue menos 3.51. Pasamos con este valor obtenido a un paso 6, y que consiste en ubicar el valor obtenido en el cálculo de la función pivotal en la región de rechazo o de aceptación de la hipótesis nula. Para ello recordamos el gráfico que habíamos visto en el paso 3 y establecemos los valores que ya conocemos. En la parte interna se denomina región de aceptación de la hipótesis nula y los extremos se denominan regiones de rechazo de la hipótesis nula. Esta región de aceptación equivale al 0,95 o al 95%, mientras que las regiones de rechazo al 0.025 o 2.5%. Los valores que ya hemos visto, que están es menos 1.96, que son los valores z. Este valor vamos a ubicarlo en esta línea z. Y si nosotros lo ubicamos, automáticamente decimos 3.51 o menos 3.51 estaría ubicado por aquí más o menos. Tratamos de hacerlo y lo vamos a ubicar aquí, a este nivel. Si nosotros trazamos una línea, vamos a ver que así como aquí hay una área, una superficie, aquí también hay una superficie más pequeña que lógicamente esta superficie, este p-valor, la superficie es el valor de la probabilidad, es menor que este 2.5, o sea, este p-valor es menor que 0.025, ¿no? Si queremos saber cuál es su valor, para ello deberíamos ir a una tabla. El paso 7 es la conclusión. Con una conclusión, ¿en dónde cae? ¿En qué región cae? En la región de rechazo de la hipótesis nula. La conclusión es, se rechaza la hipótesis nula. Prueba de hipótesis para dos muestras grandes. A continuación les mostraré un ejemplo, por lo cual no se podría aplicar porque prácticamente si son los mismos resultados no tendría razón de ocupar este tipo de prueba, ya que esta prueba es solamente es comparativa más que nada. Les muestro nuestro pequeño ejemplo. Un planeador urbano de la Ciudad de México desea saber si hay diferencia entre los salarios de los plomeros y los electricistas en la ciudad. En esta parte vemos las poblaciones independientes, que serían los plomeros y los electricistas. Más abajo tenemos una muestra, en este caso serían los salarios. Esa es la muestra que tenemos de los electricistas y los plomeros. En este caso no se puede ocupar este tipo de prueba, ya que si las dos muestras son iguales, el resultado sería 0. Entonces no hay motivo por cual usar este tipo de pruebas. Las medias poblacionales. Emplearás dos muestras de concepto de prueba de hipótesis, es decir, tomaremos dos muestras aleatorias para determinar si provienen de la misma población. Aquí tenemos nuestro ejercicio. El propietario de un negocio observa que hay diferencias entre el monto de ventas realizadas por vendedores hombres y mujeres que laboran sobre su establecimiento. En una muestra de 40 días se encuentra que los hombres vendieron en promedio de $1,400 por día, con una desviación estándar de 200. En la muestra de 50 días se encuentra que las mujeres vendieron en promedio 1,500 por día, con una desviación estándar de 250. En el nivel de significancia es de 0.5. Estos son los valores que nos dan para realizar el problema y realizar nuestra prueba con éxito. La pregunta es, ¿puede concluirse el monto de ventas realizado por las mujeres es superior? Aquí lo comprobaremos. Tomamos los datos relevantes. En este caso se muestra comparativamente la muestra de los hombres contra las mujeres. N1 se interpretará como la muestra de los hombres, que en este caso sería 40, y N2 para las mujeres en su muestra, que es de 50. Este tipo de dato es sobre los días que
en los que hicieron el análisis. Más abajo encontramos la media, que para los hombres es de 1400 y para las mujeres es de 1500. En este caso tenemos dos medias. En la parte de S1 y S2 es el tipo de dato que es la desviación estándar. El proceso de prueba para prueba de hipótesis sería en algunos pasos. El primer paso es la hipótesis nula y la alternativa. La hipótesis nula es cuando la hipótesis nula es igual a las mujeres menor que los hombres, que en este caso sería hipótesis nula porque de antemano sabemos que la venta de las mujeres es más grande que la de los hombres. En la hipótesis alternativa sería la siguiente fórmula: H1 es igual a M mayor que los hombres. 2. Elegir un nivel de significancia. El nivel de significancia de antemano nos dan desde el problema, que sería 0.05. Y 3. Determinar el valor significativo de la prueba. En la tabla de distribución encontraremos el valor 0.45. Bueno, para empezar primero mostraremos nuestra gráfica, que sería esto. Tenemos marcado la región de rechazo, la escala de Z, y lo que queremos saber es el valor crítico. En nuestra tabla tendremos que localizar el valor de 45. Este se realizará por la siguiente tabla y el uso es este. En el encabezado encontramos Z, que será desplazando hacia la derecha desde punto 0, en este caso hasta punto 5, donde encontraremos nuestro resultado. Tenemos que encontrar el valor adecuado. En este caso bajamos hasta 1.6, perdón. Y el punto que buscamos sería 45. Entonces nos damos cuenta que se encuentra sobre 1.6 y 0.5. El paso 4 es formar una regla de decisión de rechazo de la hipotenusa nula cuando ZP es mayor que a 1.65. En esta parte vemos nuestra fórmula. Es la fórmula estadística de prueba para la diferencia entre dos medias muestrales. El paso 5 sería tomar la decisión respecto a interpretar el resultado. Aquí sustituimos en nuestra fórmula. En la parte de arriba tenemos la parte de nuestras ventas. En la parte de abajo están los 250 elevados al cuadrado y los 200 elevado al cuadrado, proporcionalmente con su cantidad de muestra del tiempo, que sería 50 y 40, dependiendo de los días. A eso le tendremos que sacar la raíz cuadrada. En el siguiente paso, pues ya este es más o menos el resultado, que sería 100 sobre 47.7, que es igual a 210. 210 es mayor que 1.65. Esto nos demuestra que la venta de las mujeres es mayor que la de los hombres, de acuerdo a la regla de decisión. Rechazaremos la hipótesis nula cuando ZP sea mayor que 1.65. De acuerdo a este tipo de evaluación, nos damos cuenta que las mujeres venden más que los hombres de antemano, pero nuestra prueba nos indica que tenemos que hacer un segundo paso y es más o menos comprobar este resultado obteniendo la otra hipótesis. ¿Cuál es el valor de P?
Justamente haremos lo mismo, buscaremos dentro de nuestra tabla, vemos el posicionamiento. En este caso se puede afirmar que el valor de P es menor que 0.0014, que proviene del 0.5000 menos 40.4986. Se incluye la probabilidad que la hipótesis nula sea verdadera y es muy pequeña. Bueno, aquí nos da más o menos la comprobación, que en este caso sería comprobar que los hombres venden más que las mujeres, que ya lo comprobamos que no, pero se tienen que hacer las dos por el mismo tipo de muestra que tenemos y que tenemos dos medias. Y eso sería todo de este tema.